Shogakukan Inc. es uno de los gigantes editoriales más importantes de Japón y del planeta. Fundada el 8 de agosto del 92 por Takeo Oga en Tokio, empezó como una modesta editorial de revistas educativas para niños de preescolar y primaria. Pero hoy es una potencia que publica mangas, revistas, novelas ligeras, diccionarios, enciclopedias, libros de no ficción, DVD y contenidos digitales, con más de 711 empleados y ventas que superan los 97.7 mil millones de yenes en años recientes. Forma parte del Hitotsubashi Group, junto a Shueisha y Hakusensha, y es dueña parcial de Viz Media en Estados Unidos, llevando el anime y manga japonés a todo el globo. Su sede principal, el imponente Shogakukan Building en Hitotsubashi, Chiyoda, Tokio, es uno de los símbolos de su poderío, un edificio moderno de piedra y vidrio donde se gestan miles de historias cada año. Desde sus inicios educativos, Shogakukan expandió su catálogo a ficción, arte, fotografía, viajes, medicina y jardinería, pero su verdadero sello es el manga. Publica 18 revistas de cómics y cerca de 100 millones de ejemplares de manga al año. Iconos como Weekly Shonen Sunday, hogar de Detective Conan y Komi-san, y clásicos de Rumiko Takahashi como Ranma y medio e Inuyasha, o CoroCoro Comics, que es más para niños con Pokémon y Doraemon en su historia. Shogakukan creó en 1955 el Shogakukan Manga Award, el premio de manga más antiguo y prestigioso de Japón, que sigue premiando cada año las mejores obras en categoría infantil, shonen, shoujo y general. Ha impulsado franquicias globales como Doraemon, cuyo manga original salió de sus páginas, Golgo 13 en la Big Comic y plataformas digitales como Manga One. Además, a través de su subsidiaria Shogakukan Shueisha Productions, o abreviado ShoPro, produce anime, mercancía y también eventos. Entre sus obras más emblemáticas destacan series eternas como Detective Conan por Gosho Aoyama, colaboraciones históricas con One Piece en portadas especiales y un catálogo infinito que incluye a Crayon Shin-chan y adaptaciones de Pokémon. Hoy, como su app Manga One y expansión digital, Shogakukan sigue liderando la revolución del cómic japonés mientras mantiene su esencia: educar, entretener y conectar culturas. Pero actualmente se han revelado polémicas que involucran contratos con abusadores y más cositas. Y ahora lo vamos a ver. En lo que ya es considerado el mayor terremoto ético en la historia reciente del manga japonés, Shogakukan y su plataforma digital Manga One se encuentran en el ojo del huracán tras revelarse que recontrataron en secreto a Kazuaki Kurita, conocido como Shoichi Yamamoto y luego bajo el seudónimo de Ichiro Hajime, un autor condenado por abusos sexuales graves a una menor de edad. El caso, que explotó públicamente el 20 de febrero de este año con la sentencia civil del Tribunal de Sapporo, no solo involucra grooming, violaciones repetidas y actos de degradación extrema documentados en el juicio, incluyendo fotografías con la palabra esclava y obligar a la víctima a ingerir excremento como castigo, sino que expuso un sistema de encubrimiento interno que ha dejado a la industria tambaleándose. Todo comenzó en 2016 cuando Kurita, profesor de arte en una escuela privada de Hokkaido, abusó de su alumna de 15 años, quien más tarde fue diagnosticada con trastorno del estrés postraumático severo y trastorno disociativo de identidad. Arrestado en 2020 por violaciones a la ley del no por infantil, con una multa de solo 300.000 yenes, su serie Daten Sakusen fue pausada por problemas de salud, entre comillas. En 2021, el editor Takuya Narita de Manga One creó un grupo de Line con la víctima y el autor para ofrecerle 1,5 millones de yenes a cambio de silencio y retiro de apelaciones, propuesta que ella rechazó tajantemente. Pese a conocer todo, Shogakukan lo recontrató en 2022 bajo una identidad falsa para escribir Youjin Kamen, ilustrada por Eri Tsuruyoshi, quien ignoraba el pasado del guionista. El día 27 de febrero, tras la sentencia que obligó a Kurita a pagar 11 millones de yenes en compensación, la editorial canceló la obra, emitió disculpas, primero solo en la app y luego ampliadas, y suspendió al editor. Pero el daño ya estaba hecho. Miles de usuarios desinstalaron Manga One y decenas de mangakas iniciaron un éxodo masivo. La lista de autores que abandonaron o pausaron sus obras en Manga One es impresionante y sigue creciendo. Uno de ellos es One, autor de One Punch Man y Mob Psycho 100. Este exigió explicaciones completas y condenó cualquier colaboración futura.
Sumi Eno, autora de Aftergod, expuso un timeline completo y detuvo actualizaciones. Rumiko Takahashi, autora de Inuyasha, Ranma Medio y más, suspendió sus proyectos en solidaridad. Los creadores de Sousou no Frieren, Som 100, Witch Hat Atelier, apoyaron directamente a la víctima, Ian Eri Tsuruyoshi. Los mangas Eikosen ni wa Tewo Dasuna, Kaito Otome to Kamikakushi y decenas más retiraron o pausaron sus títulos, generando lo que la prensa llama guerra civil interna y éxodo histórico. La Japan Cartoonist Association exigió investigación transparente y Shogakukan anunció un comité externo con asesores legales para reformar procesos de verificación y derechos humanos, admitiendo traición a la confianza y falta de conciencia. Pero el giro más impactante llegó el 8 de marzo de 2026. La propia víctima, una joven de poco más de 20 años que aún lidia con secuelas profundas, rompió su silencio a través de un comunicado oficial vía sus abogados, y sorprendió a todo el mundo defendiendo que los autores convictos merecen una segunda oportunidad. En su declaración, explicó que su demanda civil no buscaba destruir carreras, sino obligar al agresor a admitir su culpa, algo que Kurita aún niega, y proteger a futuros menores. Sus palabras textuales más citadas fueron: "No creo que las personas que han cometido delitos deban ser vetadas de por vida de crear manga. Todos merecen una segunda oportunidad para compartir su arte, siempre y cuando la editorial y el editor sean completamente honestos y transparentes sobre su pasado". Lo que más le dolió, insistió, no fue la existencia del autor, sino el encubrimiento, los nombres falsos, el engaño al público y la basura escondida bajo la alfombra. La víctima fue aún más lejos, expresó tristeza por los daños colaterales que sufrieron mangakas inocentes al retirar sus obras. Reveló que el manga fue un refugio que le ayudó a sanar en sus peores momentos, y pidió explícitamente que Manga One no cierre, porque respeta el espacio creativo para cientos de artistas. Tras una llamada directa con directivos de Shogakukan el 5 de marzo, donde finalmente recibieron disculpas personales, instó a la comunidad a detener los ataques de odio en redes y enfocarse en protocolos reales de protección infantil en lugar de disculpas de relaciones públicas. La víctima, que rechazó el soborno y luchó hasta la sentencia de 11 millones de yenes, se ha convertido en la voz más poderosa del momento. No pide venganza, sino justicia real y oportunidades honestas. Mientras Youjin Kamen permanece cancelado, el manga sigue siendo un refugio para muchos, y ahora, gracias a ella, quizá también un espacio más seguro. Tras admitir que recontrataron en secreto a Kazuaki Kurita, la editorial reveló el 2 de marzo que también contrató conscientemente a Tatsuya Matsuki, el guionista de Act Age, en la Weekly Shonen Jump de Shueisha, arrestado en agosto de 2020 por actos indecentes con una niña de secundaria. Lo hizo bajo el nombre falso Miki Yatsunami, para la nueva serie Seisou no Shinrishi, un manga isekai sobre psicología inspirado supuestamente en su propio proceso de rehabilitación. La editorial lo confirmó todo en un comunicado oficial para ser transparentes, pero el efecto fue el contrario. La furia de fans, autores y medios se multiplicó y ya hablan de Shogakukan no aprende como trending en todo Japón y Latinoamérica. El caso Matsuki es especialmente doloroso porque no fue un error de verificación. Según el comunicado de Shogakukan, el departamento editorial de Manga One sabía perfectamente quién era desde el principio. En septiembre de 2024, un editor se reunió personalmente con Matsuki, quien expresó fuerte remordimiento hacia la víctima, cambios en su estilo de vida tras cumplir la condena suspendida y haber completado su periodo de probación. El artista Yukihira Kaoru también estaba al tanto y aceptó continuar. Decidieron usar seudónimos para no causar daño secundario a la víctima del caso original. La serie, que mezcla fantasía con terapia psicológica en un mundo de héroes y demonios, que tenía varios capítulos publicados cuando explotó el escándalo, y Shogakukan decidió revelar todo con el consentimiento del autor, para demostrar que estaban investigando internamente. Inmediatamente suspendieron Seisou no Shinrishi, iniciaron revisión por terceros y prometieron que nunca tolerarían violaciones a los derechos humanos. Recordemos que Matsuki fue arrestado en 2020 por tocar indebidamente a una niña de secundaria mientras iba en bicicleta en el barrio de Nakano, Tokio. Shueisha canceló Act Age al instante, una serie que tenía 12 volúmenes, millones de fans y potencial de anime, y el guionista recibió sentencia suspendida. Muchos fans amaban la obra por su temática de actuación y superación,
pero ahora descubren que el mismo hombre escribió otro éxito bajo identidad falsa en la competencia editorial. Shogakukan intentó justificarse diciendo que evaluaron esfuerzos de rehabilitación y que Matsuki mostró cambios de mentalidad, pero la comunidad lo ve como hipocresía máxima, conociendo el crimen contra una menor y aún así lo escondieron al público. El artista de la nueva serie y el equipo editorial admitieron haber acordado el seudónimo juntos, lo que muchos interpretan como encubrimiento activo. La nueva serie Seisou no Shinrishin fue retirada de inmediato de la app y tiendas, y su futuro es incierto. Influencers, youtubers y medios internacionales dedican posts especiales al patrón sistemático de Shogakukan, conocer el pasado, usar alias y priorizar rehabilitación sobre transparencia. Decenas de mangakas anónimos han enviado cartas exigiendo renuncias de editores y la plataforma pierde anunciantes. Mientras la editorial promete priorizar sentimientos de las víctimas en futuras contrataciones, fans y creadores exigen listas públicas de autores, políticas de cero tolerancia y que los seudónimos de encubrimiento sean cosa del pasado. Pero aún hay más por ver. Apenas 2 semanas después del doble bombazo de los autores convictos recontratados bajo seudónimos, la editorial Shogakukan vuelve a estar en llamas. Esta vez no se trata de mangakas externos, sino de un caso interno. Un ex empleado de la sección de Gabure de Weekly Post cometió acoso sexual grave contra una maquilladora freelance en 2018 y 2019. Y la empresa intentó resolverlo publicando un libro de fotos como trueque y silenciando el caso. El escándalo explotó el 11 de marzo de este año, gracias a un reportaje bomba de Weekly Bunshun, justo cuando la editorial intentaba reconstruir su imagen con disculpas y un comité externo. Según el reportaje de Bunshun, que Shogakukan reconoció en parte, pero protestó en otros puntos, el empleado de la revista de fotografía utilizó su posición de poder para obligar a la maquilladora a actos sexuales no consentidos, incluyendo un incidente de fuerza oral durante una sesión de fotos. La víctima denunció a la policía, que abrió investigación por cuasi violación, pero la editorial intervino. Ofreció publicar un photobook de la modelo a cambio de que retirara la denuncia y firmara un acuerdo de silencio. El libro se editó con fondos de la empresa y el caso se archivó internamente. La víctima, que ahora habla públicamente, declaró: "Vi el escándalo de Manga One y me di cuenta de que el problema no es solo con los autores, es la cultura completa de Shogakukan". Shogakukan publicó disculpas oficiales el 11 de marzo admitiendo conducta inapropiada de un ex empleado y ofreciendo disculpas directas, pero negó haber aplastado el caso con el libro, alegando que fue la agencia de la modelo quien propuso el acuerdo. La víctima de Gabure contactó directamente a la víctima del caso Kurita y ambos coincidieron en que la empresa prioriza la imagen sobre las personas. En redes, los fans han creado hilos kilométricos con capturas de chats internos filtrados donde editores hablan de manejar discretamente denuncias similares en el pasado. La Japan Cartoonist Association amplió su petición de auditoría total. Ahora exige revisión de todos los departamentos, incluyendo Gabure, fotografía y personal administrativo. El impacto es inmediato y brutal. En menos de 48 horas desde la publicación de Bunshun, más de 15.000 usuarios se instalaron Manga One, sumándose a los 40.000 de la semana anterior. Varios anunciantes retiraron campañas. Shogakukan Shueisha Productions perdió 2 patrocinios para eventos. La víctima de Gabure anunció que demandará civilmente por daños y exigirá compensación pública similar a los 11 millones de yenes del caso Kurita. Autores que ya habían regresado tímidamente a la plataforma tras la promesa de reforma volvieron a pausar todo, e incluso Gosho Aoyama, autor de Detective Conan. Este publicó un mensaje ambiguo pidiendo claridad total en todos los niveles. La editorial emitió su tercer comunicado en 10 días. Creó un hotline anónimo para víctimas internas, prometió despido inmediato de cualquier empleado con denuncias pendientes y anunció que el comité externo incluirá ahora revisión de Gabure y fotografía. Sin embargo, el tono defensivo enfureció aún más a la comunidad, que lo ve como el mismo patrón: reconocer a medias, negociar en privado y esperar que pase la tormenta. Y esto ha sido todo. No solo fueron 2 casos de encubrimiento que Shogakukan hizo, sino 3,
y posiblemente haya unos cuantos más casos que no han visto la luz aún. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que Shogakukan se libre de esto? ¿Crees que haya más casos? Te leo en los comentarios. Gracias por llegar al final del video. Recuerden seguirme en mis redes sociales y compartir el video si les gustó. Yo soy VicerX y me despido. Hasta la próxima.